Usted sabe que, pues, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde diferentes frentes para tratar de apuntalar a Pemex, la realidad es de que la producción petrolera sigue cayendo, la dependencia también de importaciones de combustibles, pues es grande, es relevante. Y bueno, para platicar de este tema, le damos las gracias que esté con nosotros esta tarde. Nos acompaña Ramsés Pech, analista de la industria energética, socio de Carabia y Asociados. Ramsés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te mando un gran saludo, un abrazo. Gracias, Ramsés, por acompañarnos. Pues coméntanos un ajuste del orden del 9% en lo que se refiere a la producción petrolera, lo que pues ya no es noticia, sino es la tónica de lo que ha ocurrido, pues por lo menos en los últimos 6 años. Y no sé si te de acordar, creo que tuvimos el año pasado, como en noviembre, que tuvimos también una plática entre todos nosotros, Sí, comentamos que posiblemente Pemex podría convertirse en el corto plazo, el podría importador, ser ¿no? importador de petróleo crudo. Sí, Y creo recuerdo. que lo que tenemos que tener en cuenta, esta caída de producción nos deja y nos acerca más a esa posibilidad. Todavía esperemos que no. Y aquí lo más importante que destacar es que dejemos algo en claro. La producción está cayendo y lo que se envía a las refinerías a las 6 y junto con la refinería Olmeca son casi 900,000 barriles. Se están exportando no más de 800,000 barriles. Y aquí la pregunta que tendremos que hacer, ¿nos va a dar lo suficiente para tener un crudo de calidad para las refinerías? Y esto va a estar muy complicado derivado de lo que estamos observando todo en las cuestiones geopolíticas que estamos viendo hoy en el mundo. Claro, y por supuesto también, pues ante el declive en la producción de Pemex se han buscado algunas alternativas, pero al parecer ninguna de ellas van a permitir una recuperación rápida de la extracción de crudo. No, y ahorita, por ejemplo, los contratos mixtos, de acuerdo a la información que hemos tenido acceso y lo que hemos podido ver, más o menos son una producción incremental como de 70,000 barriles, pero va a depender mucho de las empresas que se quieran asociar con Pemex en la parte de los contratos mixtos y sobre todo los términos y condiciones con que este contrato esté. Aquí la disyuntiva que hay que tener es que no necesitamos una producción marginal de 70,000 barriles, necesitamos una producción cuando menos llegue a los 2 millones de barriles. Sí, ¿Por qué lo digo esto? Porque yo sé que las 6 refinerías nunca van, las 6 junto, no, nunca van a llegar a más del 60%. La refinería Olmeca tal vez en algún momento dado llegue a su máxima capacidad, pero supongamos en el dado caso que esto pasase, pues necesitamos cuando menos 2 millones de barriles diarios para poder mantener las exportaciones. Porque aquí una de las preguntas que se hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando hizo el presupuesto el año pasado en sus proyecciones de largo plazo, decía que no va a dejar de exportar, que el petróleo crudo iba a mantenerse entre los 800 y 900,000 barriles. Entonces, aquí lo que debemos de dejar muy en claro es que Pemex necesita que incrementar la producción y para incrementar la producción necesita dinero, sí. pero el presupuesto que le va a dar Hacienda el próximo año va a ser casi igual o un poquito más arriba. No creo que le vayan a dar un 50% de lo que le han dado ahorita. Claro, los recursos fiscales son muy limitados y Pemex tendría que buscar pues socios estratégicos para poder ampliar pues su inversión y pensar en un plazo de no sé 4 o 5 años para ver este crecimiento en la producción, ¿no? De manera significativa, Ramsés. Sí, y por ejemplo, debemos de recordar que la deuda de Pemex está catalogada en dos formas. La deuda Ujú. que tiene financiera de corto y largo plazo, que es más de 2 billones de pesos, y la deuda que tiene a proveedores, que es de más de 400,000 millones de pesos. Estas dos deudas más o menos llegan casi a los 2,5 billones de pesos, que representaría el 14% del total de la deuda pública. Recordar que como Pemex ya es una empresa pública, pues ya el reconocimiento de esta deuda cabe dentro de la deuda nacional que se tiene hoy en día. Y hoy que vimos un presidente Trump que está por perforar más pozos, que está por incrementar la producción, Ujú. un precio de barril que ya vimos que puede fluctuar de acuerdo a las cuestiones geopolíticas, y dejar algo en claro, esta guerra que acaba de pasar de los 12 días que se está llamando así, yo lo voy a decir que no fue una guerra bélica, es una guerra energética y económica en donde el que va a ganar aquí, y no lo estamos viendo, es Arabia Saudita. El gran ganador y el que se va a estabilizar es Israel. Y vamos a tener un tercer ganador que no lo estamos viendo, pero va a ser Ucrania. Hoy en la mañana, en la reunión de la OTAN,
el presidente Trump se reunió con el presidente Zelensky y creo que por ahí para Ucrania vienen buenas cosas porque parece ser que sí lo va a apoyar a Estados Unidos en la parte de milicia. Claro. Como tú dices, la geopolítica está gravitando también en todo lo que se refiere al mercado petrolero, al mercado energético, Ramsés, y México, desafortunadamente, si en el eventual caso que se hubiera dado pues cierta permanencia en los precios del petróleo, que pues tuvieron un brinco al inicio de esta guerra de los 12 días que nos comentas, pues no podemos aprovechar esas coyunturas porque no producimos más petróleo. Sí, y creo que con derivado de lo que dice la presidenta de la República en estos últimos días, yo creo que hay que dejarle con un comentario preciso a la presidenta. La soberanía energética no va a existir nunca en México porque para ser soberanos no tenemos que importar nada. Estados Unidos no tiene soberanía energética, importa. Puede tener la autosuficiencia como ya la tiene Estados Unidos en ciertas partes, ciertos Sí, rubros, pero México, fíjate, revisando hoy los datos que sacó Pemex en su estadística, en el mes de mayo se importaron 608,000 barriles diarios de gasolina y 328,000 barriles produjo las refinerías. Esto da un total de 936,000 barriles diarios que se venden en las más de 13,000 estaciones de servicio. sí, Entonces, cuando yo me voy en el rubro del diésel, en el rubro del diésel, las estaciones de servicio vendieron 463,000 barriles diarios, de los cuales se importaron 247,000 y solo se produjeron 215,000. Querramos o no, seguimos importando. Querramos o no, Estados Unidos nos va a ser parte fundamental para su transición. Y si tú me lo permites, yo creo que la estrategia que tiene Estados Unidos es muy buena, porque Estados Unidos, su crecimiento económico se va a basar en la venta de combustibles fósiles a países como México y Europa, el gas natural, los aranceles que en los últimos 2 meses han entrado más de 38,000 millones de dólares a Estados Unidos que no tendrían contemplado dentro de sus ingresos este año, más las inversiones extranjeras directas que están llegando a Estados Unidos, que significan nuevos negocios y nuevos impuestos. Y con la geopolítica como está hoy en día, yo creo que lo que subo ayer el presidente Trump y lo que está presionando al Banco Central y lo que dijo Powell, yo creo que más tardar sí se van a reducir las tasas de interés y eso todavía le va a ayudar a Estados Unidos porque sería menos lo que tendría que pagar por todos los bonos que está colocando por lo de su deuda. claro. Entonces, por lo que tú nos comentas, ¿por qué insistir desde el gobierno en que pues avanzamos a una soberanía energética que no es tal? Esa es la realidad. Como tú dices, quizá muy pronto vamos a importar hasta petróleo crudo para poder mantener nuestras refinerías en gasolinas, pues ya nos ha dado la estadística. Si volteamos al gas natural y el gas LP, pues los números son pues francamente desfavorables para México. Y por ejemplo, estaba viendo la inversión que sacó la Agencia Internacional de Energía. México se espera que solo va a invertir como 58,000 millones de dólares. Estados Unidos va a invertir 500,000 millones y Canadá más de 150,000 millones, lo que es respecto a la parte del TEMEC. Y dejar algo claro, Estados Unidos ya tiene su plan. Su plan lo hizo ser autosuficientes en combustibles e importación, ya lo logró. Sí, Tiene lo de los aranceles, va a hablar con Ucrania para ser independiente de las tierras raras y el punto fundamental que tampoco lo estamos observando es todo esto que ha hecho su contexto el presidente Trump de la energía nuclear. Ellos van a transitar de combustibles fósiles a energías renovables y luego van a pasar a la fusión nuclear en su inversión una mayor cantidad, que es lo que van a hacer ahorita. Y a finales de este siglo, que bueno, yo ya creo que ya no voy a estar, pero van a tener la fusión nuclear y la fusión nuclear es una energía infinita que mucha gente está invirtiendo y la pregunta aquí es, México, ¿seguiremos todavía consumiendo combustibles a finales de esta década si no tenemos una inversión, sobre todo en la fusión? Y lo digo así en llanas palabras. Esta estrategia de Estados Unidos de mediano plazo puede llegar en un periodo que nos puedan decir, ya no te necesito para el sector manufacturero y ya tengo trabajadores que le estoy dando permiso de diferentes países y en México nos vamos a quedar sin nada porque no nos dedicamos a invertir ni tecnología y solo que lo que inventamos son cambios y regulaciones que crean incertidumbres. Creo que ya debemos de estar pensando en cómo le vamos a hacer en el futuro, porque si no lo pensamos, nos vamos a quedar peor que los países del Medio Oriente como están hoy en día con toda esta geopolítica que estamos viendo. sí, como tú dices, falta un horizonte pues de largo plazo, políticas que pues permitan dirigir las inversiones en ese sentido y donde pues los resultados no son de corto plazo
y llega un gobierno y insiste en lo mismo y no se pueden dar resultados diferentes a partir de seguir haciendo lo mismo con Pemex. Ramsés Pech, analista de la industria energética y socio de Caraba y Asociados, como siempre un gusto platicar contigo. No, gracias y gracias por la confianza. Hasta luego, Ramsés. Rápidamente comentar